Muy buenas tardes, señores beneficiarios. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es la tercera charla que vamos a realizar, ¿no? Ahora, del curso de responsabilidad social con el docente Flavio Salinas Ortiz, mi persona Marlene Chávez Quispe. En este caso, como les había indicado, voy a hablar de lo que es sobre el derecho de alimentos. Según el artículo, como definición del 472, que está normado, es indispensable para el sustento de los hijos, ya sea para su habitación, su vestido o su asistencia familiar, como es ¿no? Como medicamentos y entre otros, ¿no? Ahora, también nos menciona, ¿no? Según el Código del Niño y Adolescente, que se considera alimentos lo necesario, ¿no? Para el sustento de vestimenta. Como les había mencionado, puede ser la educación, la instrucción o la capacitación, ¿no? Ahora, puede ser para su medicamento, para su recreación, ¿no? Del niño o del adolescente. Ahora, mayormente, como les había indicado, esto es, ¿no? El deber y derecho de los padres, alimentar, ¿no? Y educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen también el deber y el respeto de asistir a los padres. Ahora, ¿qué abarca la pensión de alimentos en el Perú? En el Perú, mayormente lo que es la pensión de alimentos lo definimos como el deber que tiene una persona, en este caso ya sea el padre o la madre, ¿no? Donde, ¿no? Nos referimos a uno de los cónyuges, ¿no? Para que ellos puedan pasar la pensión. Ahora, puede ser mediante un acuerdo o vía judicial esto. Ahora, por lo tanto, abarca todo lo que es la relación de sustento. Como les había indicado, puede ser para su educación, para su vestimenta y necesidades médicas y entre otras, ¿no? Ahora, mediante una conciliación se puede realizar, ¿no? Llegar a un acuerdo mutuo a ambos y de esa forma, ¿no? Es una vía muy rápida para que tú puedas llegar a una conciliación y fijar, ¿no? El monto que le corresponde. Ahora, mayormente muchos nos preguntamos esto. Si estoy embarazada, ¿puedo recibir una pensión? La respuesta es sí. Ahora, en la etapa de embarazo, nos indica que las madres sí pueden iniciar una demanda ante un juzgado de paz letrado. ¿Para qué? Para que puedan recibir una pensión de alimentos, para que puedan cubrir sus gastos que se dan durante el embarazo, ¿no? Como el costo del parto. Ahora, esta pensión nos indica que se puede dar hasta 60 días después de dar el parto. Ahora, dentro de ello, el alimentos que está normado también nos indica que se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento que mencioné anteriormente, que también es la necesidad, ¿no? Cuando una mujer está embarazada, a veces no puede ejercer, ¿no? Sus labores con normalidad. Ahora, ¿hasta cuándo se debe dar pensión de alimentos? Si bien es cierto, sabemos que es hasta 18 años. Y en un caso excepcional, hasta 28 años. Ahora, el derecho de recibir de los hijos menores, ¿no? Hasta que cumplan su mayoría de edad. Ahora, si en caso existiera un tipo de incapacidad física o mental, en este caso sí, puede o estar cursando un estudio, ¿no? Después de que haya culminado, ¿no? Sus estudios secundarios y aún está cursando, aun cuando haya cumplido la mayoría de edad, ¿no? En este caso, sí se puede pedir, ¿no? Extender el plazo de pensión de alimentos hasta los 28 años, siempre y cuando el hijo sea responsable y realmente no esté en sus capacidades de poder desarrollar sus actividades por el motivo del estudio. Ahora, ¿quiénes están obligados al pago de pensión de alimentos, además de los padres? En este caso, muchos nos preguntamos, ¿no? Si el padre desaparece, ¿qué pasa, no? En este caso, pueden estar obligados, como prestar alimentos, en este caso, los hermanos mayores de edad, en este caso, los abuelos o los parientes colaterales hasta el tercer grado, por ejemplo, pueden ser los tíos, ¿no? Y otros responsables del niño o el adolescente, ¿no? Sí, ahora,
¿Qué hacer si el si el padre o la madre se niega a pasar la pensión de alimentos? Puedes recurrir por dos vías, en este caso la conciliación, ¿no? Y el proceso judicial. Como les indiqué, la conciliación es una vía extrajudicial rápida, donde tú puedes llegar a un acuerdo mutuo con tu pareja y llegar, ¿no? Ahí para que puedan fijar su pensión. Ahora, si en caso, ¿no? El padre o la madre no quiere hacerse cargo, lo haces por una vía judicial. En este caso, debes tomar en cuenta que también si el deudor no cumple, se podrá embargar sus cuentas o los ingresos que recibe en su actividad laboral. Incluso, ¿no? A pedir del demandante o en tu caso, ¿no? Quien demanda para que te pueda pasar pensión de alimentos, ¿no? El juez puede derivar, ¿no? Un documento correspondiente a la fiscalía para que, ¿no? Formalice la denuncia penal. Ahora, ¿puedo ir a la cárcel si no pago? Sí, puedes ir a la cárcel. Ahora, nos indica que el Código Penal, ¿no? Es un delito, cuando tú no pasas esa pensión de alimentos, cometes el delito de omisión a la asistencia familiar. O sea, no estás asistiendo a tu responsabilidad. Y esto puede ser sancionado hasta 3 años de prisión. Ahora, ¿cómo podemos calcular pensión de alimentos? Ahora, normalmente un monto específico para calcular no hay, pero sí, ¿no? Sabemos podemos saber cuál es el mínimo y el máximo, ¿no? Ahora, dentro de ello, de estos criterios, se considera, ¿no? El ingreso que presta a los padres o la necesidad del alimentista, en este caso. Nos referimos a que si el padre, ¿no? Tiene un trabajo bueno, también te va a pasar un poco más, ¿no? Tu pensión de alimentos. Ahora dentro de ello, también la necesidad del niño o de los hijos. Por ejemplo, si tienen entre 1 año a 5 años, no es mucho el gasto, pero si pasan de 5 para arriba es un poco más el gasto. ¿Por qué? Porque tienes que gastar en su escolar, ¿no? Donde va a haber bastante, sus vestimenta y entre otras, ¿no? Ahora, requisitos para iniciar un juicio por alimento. Dentro de ello, tienes que llevar solo una copia ¿no? Una copia de tu persona y la partida de nacimiento de tu niño o de tu niña. Ahora, también nos indica que, ¿no? Puede llevar donde te puede acreditar la dirección de tu domicilio, de donde está trabajando la persona y también tuyo, ¿no? Ahora, una constancia de estudios si es que está estudiando tu hijo. Ahora, boletas, si es que pudieras, boletas o recibos, donde estás ocasionando gastos con la crianza de tu hijo, ¿no? Ahora, para realizar esta demanda, tienes que necesariamente como muchos dicen, ¿no? Tienes que conseguir un abogado y entre otros. No. En este caso, el juzgado del Paz te asigna un abogado de oficio. Ahora, para eso también tienes que llenar un formulario donde tienes que poner, ¿no? De tus niñas, incluir sus varios, llenar sus datos, todo ello. Ahora, también muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuánto puedo pedir? Como les había indicado, ¿cuánto puedes pedir de la pensión de alimentos por tu hijo? Como les había indicado, hay un mínimo y un máximo. El mínimo es el 20% de lo que gana y la mayor cantidad es el 60%, ¿no? De lo que gana. Ahora, en este caso, el juez tiene que decidir, ¿no? De cuántos hijos tienes y si pueden llegar a una conciliación o va a ser por vía judicial en este caso. Ahora, dependiendo también a esto, es que qué cantidad de gastos tienes con tus hijos. ¿Cuál es la cantidad? Más o menos un costo, ¿no? Dependiendo a ello. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fin de la obligación de pagar la pensión? Dentro de ellos, cuando hablamos de fin, nos hablamos cuando cesa, ¿no? Con su responsabilidad. Ahora, puede ser, ¿de qué forma puede cesar?
Puede ser por el fallecimiento del quien te está pasando la pensión. Ahora, la reducción de recursos de la obligación nos indica que hasta el punto de poner en peligro su propia subsistencia. Hay muchos casos, por ejemplo, en este caso. Ahora, también nos indica mejora de la situación económica del alimentista. Ahora, la falta del alimentista que origina también lo que es la, ¿no? Por ejemplo, la mala conducta de los hijos, pierden la pensión. ¿Por qué? Porque tienen una conducta que realmente hay veces los padres no dicen, no, no, mi hijo se comporta muy mal conmigo, entonces no tengo por qué dar esa obligación. ¿Por qué? Porque la norma dice que los hijos tienen que asistir a los padres y los padres asistir a los hijos. Si el hijo no asiste a los padres, entonces quien pase la pensión puede poner fin, ¿no? Para que pueda cesar lo que está pasando en la pensión. Ahora, como les había indicado, el artículo 482 del Código Civil nos habla, ¿no? Del derecho de pedir alimento, ¿no? De alimentos, que es intransmisible y es también es irrenunciable, intangible y incompensable. Muchas gracias. Les agradezco mucho por su participación.